Hola, buenas tardes a todos. Lamento que las circunstancias hagan que no nos podamos encontrar personalmente. Creo que ya están todos notificados, tanto la doctora Selva Romero como yo. Mi nombre es Alicia Munarriz. Vamos a ser las encargadas de dictar el módulo de inmunología clínica. En realidad, dentro de este módulo, si bien se denomina inmunología clínica, vamos a ver enfermedades reumáticas que tienen una estrecha relación con la inmunología. No sé si ustedes saben que la reumatología es una de las especialidades más clínicas que tiene la medicina interna. Y sea cual sea la especialidad que ustedes elijan, siempre se van a encontrar con un paciente reumático. Esta no solamente estudia enfermedades relacionadas con el aparato locomotor, sino que también está relacionada con todas aquellas enfermedades que comprometen el tejido conectivo y tiene una estrecha relación con la inmunología. Un afamado reumatólogo argentino, pero radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo, Juan Canoso, dice que un internista avanzado se destaca por su método clínico, entendiéndose por esto la forma en que el internista puede hacer la historia clínica y el examen físico. Para comenzar con este grupo de enfermedades, hoy vamos a hablar de artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad inmunológica y es la más prevalente en la población caucásica. Es la más común de las enfermedades autoinmunes. No es la más común dentro de las enfermedades reumáticas. En un consultorio de reumatología, la primera causa de consulta es la artrosis. Pero dentro de las enfermedades a las cuales llamamos autoinmunes, la más común es la artritis reumatoidea. Esta enfermedad en estos últimos años, gracias al conocimiento de su fisiopatología, nos ha permitido avanzar mucho en su tratamiento y actualmente lo hacemos sobre un concepto al cual llamamos Treat to Target. El Treat to Target ya lo habrán escuchado en muchas otras enfermedades, por ejemplo en las enfermedades cardiológicas. ¿Qué quiere decir? Es un trabajo a objetivo y el objetivo en esta enfermedad es que la misma entre en remisión. No curación, como vamos a ver, porque es imposible, todavía no tenemos drogas que permitan la curación total de esta enfermedad, pero sí podemos conseguir que el paciente tenga una remisión completa de la misma. Hola, buenas tardes. ¿Cómo definimos a la artritis reumatoidea? La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune sistémica de carácter inflamatorio y cuya evolución es crónica. Si bien presenta predilección inicial por la sinovial de las articulaciones, siempre recuerden que la sinovial se encuentra en las articulaciones diartrodiales. Si bien el inicio es en la sinovial, posteriormente se extiende a todos los elementos colindantes de la articulación, es decir, cartílago, ligamentos, cápsula y hueso, pero lo que les tiene que quedar muy claro es que no se trata solamente de una enfermedad de impacto articular. Cuando estamos hablando de proceso inflamatorio, estamos hablando de proceso inflamatorio sistémico. Es decir, ese proceso inflamatorio que se inicia en la sinovial de las articulaciones se encuentra también en el endotelio de los vasos, comprometiendo así distintos órganos como el corazón, el pulmón, el riñón, la piel, los ojos, el sistema hematopoyético, como vamos a ver, y compromiso también de la esfera neuropsiquiátrica. Si esta enfermedad no se diagnostica en forma precoz,
evoluciona a la destrucción articular y esto provoca una alteración funcional con un incremento de la mortalidad muy importante. Actualmente estamos trabajando con consultorios de artritis temprana. ¿Y a qué llamamos artritis temprana? Llamamos artritis temprana aquella artritis que podemos detectar antes de las 6 semanas de inicio de las manifestaciones clínicas. Sabemos que si nosotros podemos hacer el diagnóstico en ese periodo, la enfermedad tiene una ventana de oportunidad. Y en esa ventana de oportunidad, nosotros podemos conseguir que la enfermedad entre en remisión. Esto evitaría una evolución a la destrucción articular, a la alteración funcional y también evitaría un incremento en la mortalidad, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia prácticamente es en todo el mundo la misma, oscila entre un 0,2 a un 1% en todo el mundo. En Argentina tenemos algunas estadísticas locales, tenemos un 1,97 cada 1000 habitantes y como en casi todas las enfermedades reumáticas van a ver que tiene mayor prevalencia en la mujer que en el hombre. En este caso la relación mujer-hombre es de 3 a 1 y la incidencia que tenemos en nuestro país es de aproximadamente 2,4 cada 100.000 habitantes por año. Si bien sabemos que el pico máximo de incidencia aparece entre la cuarta y la quinta década, en los niños también se presenta la artritis reumatoidea, se llama artritis crónica juvenil, con distintas formas de presentación, y también aparece en la tercera edad, a la cual llamamos artritis reumatoidea de aparición tardía. En líneas generales podemos decir que el 80% de los pacientes se encuentran entre los 35 y los 50 años. Dentro de los factores ambientales, el tabaco es el más estudiado y puede influir en la expresión clínica de la enfermedad, evolucionando así los pacientes en forma mucho más severa y con mayor daño articular. Está comprobado que el tabaco afecta a la respuesta inmune a través de distintos mecanismos, pero el más importante es el de citrulinización pulmonar, actuando este mecanismo como un agente proinflamatorio. Sabemos que las modificaciones post-transduccionales son cambios químicos que sufren las proteínas después de ser sintetizadas. Uno de esos cambios es la citrulinización. La citrulinización es la conversión del residuo de arginina a citrulina catalizada por una enzima que es la peptidil-arginina deaminasa. Esta conversión que sufre y fundamentalmente en el pulmón es capaz de activar la respuesta inmune. Lo mismo sucede con el Porphyromonas gingivalis, que es una bacteria que expresa la enzima peptidil-arginina deaminasa, responsable del proceso también de citrulinización de proteínas, que produce una inflamación crónica y erosiva con destrucción del hueso periodontal. En este caso, estos pacientes tienen una mayor asociación con el antígeno de histocompatibilidad HLA-DRB 0453. Es muy importante cuando ustedes hacen la anamnesis de estos pacientes con artritis reumatoidea, entre sus hábitos no solamente preguntar acerca del tabaco, sino también acerca de los controles odontológicos que hacen estos pacientes. Bueno, vamos a tratar de explicar cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Nosotros sabemos que tenemos un antígeno que hasta ahora es un antígeno desconocido, pero para que este antígeno sea reconocido por el sistema inmunológico,
En este caso tiene que estar expresado en el complejo mayor de histocompatibilidad, que en este caso es el complejo de histocompatibilidad clase 2. Ustedes saben que el complejo mayor de histocompatibilidad se puede expresar tanto en las células dendríticas como en los macrófagos. Una vez que el antígeno es reconocido por el complejo mayor de histocompatibilidad, toma contacto con el receptor de células T, en este caso es un linfocito de tipo CD4, y esta unión es la que provoca que se desencadene una cascada de diferentes citoquinas. Entre ellas, la interleuquina 1, que ustedes saben que aumenta la producción de reactantes de fase aguda, que induce fiebre, que favorece la reabsorción de hueso y estimula el crecimiento de los fibroblastos. La interleuquina 6, que tiene también una función muy importante porque aumenta los reactantes de fase aguda, pero especialmente aumenta la PCR. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque después vamos a ver que estas distintas interleuquinas son blancos para los distintos tratamientos de la enfermedad. También hay liberación de factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto estimula a los polimorfonucleares, a los fibroblastos, a los condrocitos, a los osteoclastos. A su vez se activan distintos tipos de colagenasas, de prostaglandinas. Esto favorece la destrucción a nivel del hueso. Vamos a ver cómo el aumento de la resorción provocada por los osteoclastos es la causante de las erosiones tan características que presentan en los huesos de estos pacientes. Esas erosiones muchas veces pueden preceder en meses a la aparición de la clínica, de los signos y síntomas de la enfermedad. Por otro lado, la activación de los linfocitos TCD4 estimula a las células B. Las células B sufren una diferenciación en células plasmáticas y son estas células plasmáticas las encargadas de la liberación de distintas inmunoglobulinas que, uniéndose al complemento, son las que van a formar los inmunocomplejos que se depositan en muchas de estas articulaciones. En el caso de la artritis reumatoidea, el factor reumatoideo es una inmunoglobulina de tipo IgM. Todo este proceso es el que perpetúa la inflamación en la articulación y también el que provoca la destrucción de la articulación. Por lo tanto, como les dije anteriormente, es muy importante frenar este proceso inflamatorio que es el causante de la destrucción, no solamente a nivel del hueso, sino que la perpetuación afecta a otros órganos también. La artritis reumatoidea es una enfermedad que conocemos desde hace muchos años, pero es recién en el año 1987 que expertos del Colegio Americano de Reumatología deciden reunir todos aquellos criterios que para algunos son criterios diagnósticos y para otros criterios de clasificación de la enfermedad. Más adelante les voy a explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Y de esta manera enumerar cuáles eran las características clínicas que presentaban estos pacientes para poder realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Como ustedes ven, la rigidez matutina era uno de los criterios. La rigidez matinal en estos pacientes es característica y tiene un valor de diagnóstico si la rigidez excede la hora. Si es menos de una hora, en general puede atribuirse a cualquier otra patología. El compromiso de las pequeñas articulaciones, tanto de las manos o de los pies, que es característica. En las manos, el compromiso de los carpos, de las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales.
respetando siempre las interfalángicas distales, que son patrimonio de las espondiloartropatías seronegativas y o de la artrosis. El compromiso en las articulaciones pequeñas también de los pies. Se le daba un significado clínico también a que la artritis apareciera en forma simétrica y bilateral, es decir, en forma simultánea en las dos manos o en los dos pies. La aparición de nódulos reumatoideos, que son la expresión de vasculitis, que aparecen en zonas extensoras o en regiones yuxtaarticulares. En ese momento conocíamos solamente como serología al factor reumatoideo, todavía no teníamos conocimiento acerca de los anticuerpos anticitrulinados. Sí se le daba importancia a las imágenes radiológicas, la característica osteoporosis yuxtaarticular que aparece en la radiografía de estos pacientes y en la aparición de erosiones. Recuerden que les dije anteriormente que las erosiones pueden preceder en meses a la aparición de las manifestaciones clínicas de los pacientes. Ahora, estos criterios, como vamos a ver, se consideraron insuficientes y es por eso que en el año 2010 tanto el Colegio Americano como la Liga Europea de Reumatología reúne nuevamente a sus expertos y elabora los nuevos criterios de clasificación. Bueno, considerando que los criterios que habían sido elaborados en el año 1987 ya iban quedando un poco caducos, ya que posteriormente se describieron los anticuerpos anticitrulinados, que tienen un papel muy importante en la enfermedad y en el pronóstico de la misma. Es por eso que en el año 2010 el Colegio Americano, juntamente con la Liga Europea de Reumatología, elaboran los criterios que en realidad utilizamos actualmente. Y si ustedes se fijan en la imagen, se le da distintas puntuaciones de acuerdo al compromiso de las articulaciones. Fíjense que a las grandes articulaciones le damos un valor bastante bajo, siendo importante el compromiso y el valor numérico que le damos a las pequeñas articulaciones. En la serología no solamente tenemos en cuenta el factor reumatoideo, sino que tenemos en cuenta también a los anticuerpos anticitrulina. Es muy importante la duración de los síntomas, lo que yo les hablaba al principio de la R temprana. Si la artritis tiene menos de 6 semanas, le damos un valor, si tiene más de 6 semanas otro. Y también lo mismo sucede con los reactantes de fase aguda, estén elevados tanto PCR como eritrosedimentación o uno u otro. En realidad esto es un puntaje que nos acerca al diagnóstico, si bien siempre el diagnóstico es eminentemente clínico. En cuanto a la forma de presentación, esta enfermedad tiene varias formas de presentación. Hay una forma de presentación que es aguda y abrupta, que se da en un muy bajo porcentaje de pacientes, un 20%, y que se presenta como una poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones, pero en forma explosiva. Va acompañada de un síndrome febril y en general es mucho más frecuente en los adultos mayores, donde se la conoce como artritis reumatoidea de aparición tardía. En este caso es muy importante hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Dentro de las reumáticas, la más importante es la polimialgia reumática, que muchas veces es indistinguible de una artritis de aparición tardía. Pero también hay que tener en cuenta diagnósticos diferenciales como síndromes paraneoplásicos. La forma gradual e insidiosa en realidad es la más frecuente,
se da en un 50-80% de los pacientes. Los pacientes relatan durante meses poliartralgias que después se transforman en poliartritis, con compromisos siempre del estado general, es decir, todos estos dolores van acompañados de astenia, anorexia, mialgia, pérdida de peso. Muchos pacientes relatan fiebre. Y acá quiero hacer una salvedad. Cuando el paciente relata fiebre, ustedes siempre constaten si se trata de 38 grados o más o es febrícula. Porque hay que tener en cuenta que la inflamación de las articulaciones libera una serie de sustancias pirógenas que le producen al paciente una sensación de aumento de temperatura, a la cual le vamos a dar un significado clínico si se encuentra por más de 38 grados, porque también hay que hacer diagnóstico diferencial con procesos infecciosos. Cuando la temperatura es de 37 grados y medio, puede ser provocada simplemente por el proceso inflamatorio. Estos pacientes siempre van a relatar un compromiso articular que es simétrico, aditivo, y las articulaciones de inicio más afectadas siempre son las articulaciones de las manos y de los pies. En la forma de presentación monoarticular, que es la menos frecuente, el compromiso siempre es de grandes articulaciones. La articulación más afectada es la rodilla. Cuando es una sola la rodilla afectada, es muy importante en estos pacientes realizar una artrocentesis, es decir, extraer líquido sinovial de la rodilla para poder hacer diagnóstico diferencial fundamentalmente con una artritis séptica. De todas formas, aprovecho ya para ir diciéndoles que toda articulación que esté inflamada, toda articulación que presente líquido sinovial por encima de lo normal, es muy importante realizar una artrocentesis, obtener material y poder hacer así un examen físico-químico que nos va a dar características muy puntuales y sobre todo descartar lo que son procesos infecciosos. Entonces, nosotros tenemos un paciente que consulta por dolor, por tumefacción, y si nosotros, como dije anteriormente, no aprovechamos esa ventana de oportunidad que nos da el poder hacer un diagnóstico de artritis temprana, la evolución natural de la enfermedad es hacia la deformidad. Vamos a ver ahora, a través del conocimiento de cuál es el compromiso que tiene esta enfermedad, ya sea en las articulaciones o en distintas estructuras, para que podamos evitar esto. Vamos a comenzar viendo el compromiso articular de esta enfermedad y vamos a comenzar con la columna cervical. Este sector de la columna es comprometido por los pacientes con AR en el 19-88% de los casos. Ya vamos a ver que tanto la columna dorsal como la lumbosacra es comprometida por otro grupo de artritis a las que llamamos espondiloartropatías seronegativas. ¿Y por qué se compromete este sector de la columna cervical? Porque la columna cervical es la única porción en la columna que tiene membrana sinovial. Si ustedes recuerdan de anatomía, la primera vértebra cervical, el atlas, se une a la segunda vértebra cervical, que es el axis, por una estructura ósea llamada apófisis odontoides. La apófisis odontoides se fija a la cara posterior del arco anterior del atlas a través de un potente ligamento, y entre ellos se encuentra una estructura llamada bursa, la cual está tapizada por dentro por membrana sinovial. A su vez, las estructuras apófisis laterales de las articulaciones intervertebrales también poseen sinovial. Entonces, estas estructuras permiten que se produzcan una serie de alteraciones
Las más importantes se dan al nivel de la articulación atlantoaxoidea. Esta articulación puede sufrir una subluxación anteroposterior, lateral, vertical. Puede haber también compromiso de las facetas articulares laterales o puede haber un compromiso intervertebral de tipo subaxial con o sin discitis. La subluxación anteroposterior que pueden sufrir estos pacientes es la más común, se presenta en el 19 a 70% de los pacientes con AR, produce un dolor local irradiado hacia adelante como si fuera retroorbitario, suboccipital o parietal. Para poder identificar esta subluxación realizamos una maniobra semiológica que se denomina maniobra de Shapley-Purcell. Con el paciente sentado palpamos con una mano en la región posterior la apófisis de C2 al tiempo que presionamos con otra mano sobre la frente del paciente. El dedo posterior que tenemos sobre la vértebra C2 permite el desplazamiento occipital. ¿Por qué es importante identificar esta subluxación? Esta subluxación puede comprimir la médula, provocar parestesias, episodios sincopales, signos piramidales y trastornos en la marcha. Ya vamos a ver más adelante con imágenes que para poder identificar esta subluxación pedimos una radiografía de columna cervical. En el frente pedimos que sea transoral porque es lo que nos permite ver la apófisis odontoides en su lugar. Y en el perfil vamos a solicitar que sea en flexión forzada, porque entonces vamos a poder medir la distancia entre la cara posterior de la apófisis y la cara anterior del atlas. Si esa distancia excede los 3 milímetros, vamos a poder evaluar que hay una subluxación atlantoaxoidea y de esta manera podemos solicitar un método mucho más exacto para evaluar qué está pasando, como una resonancia magnética nuclear. Esta subluxación también puede producirse en forma vertical, es bastante menos frecuente, se da en un 4 a 35% de los pacientes, y en este caso la odontoides asciende hacia el agujero occipital por erosión de la misma y por colapso de las masas laterales, y la lesión que produce es muy severa porque produce una lesión en el tallo cerebral con cuadriparesia, cuadriplejía y puede provocar una muerte súbita. La subluxación lateral es menos frecuente, se da en un 10 a 20% de los casos, y esta ya la podemos identificar con esa radiografía que solicitamos transoral, podemos ver la posición de la apófisis odontoides. La identificación de esta alteración nos va a permitir utilizar en forma precoz un collar cervical. Ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de collares cervicales que utilizamos para este tipo de alteración. Bueno, en esta imagen simplemente es reafirmarles todo lo que vimos en la anterior y las características clínicas. Simplemente no les voy a repetir lo que ya dije anteriormente. Como dijimos inicialmente, el compromiso tanto de las articulaciones de las manos como de las articulaciones de los pies está presente desde el inicio de la enfermedad. Para poder conocer bien qué es lo que sucede en las estructuras tanto de las manos como de los pies, vamos a hacer un pequeño repaso anatómico. Recuerdan que el radio distal articula con el cúbito, precisamente con la apófisis estiloides del cúbito, conformando la articulación radiocarpiana inferior. El radio, a su vez, articula también con el carpo, conformando la articulación radiocarpiana.
El carpo articula con los metacarpianos en el nivel de las articulaciones carpo-metacarpianas. Los metacarpianos se articulan con las falanges mediante las articulaciones metacarpo-falángicas. Entre las falanges se encuentran las articulaciones interfalángicas que entre los dedos 2 y 5 se clasifican como interfalángicas proximales e interfalángicas distales. Las articulaciones, tanto metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas distales, están sostenidas por una cápsula que está reforzada medial y lateralmente por ligamentos, tendones y los músculos intrínsecos, a los que denominamos interóseos y lumbricales, que refuerzan toda la zona de las articulaciones metacarpofalángicas. En esta enfermedad, las articulaciones interfalángicas distales son las únicas que están respetadas. Y es importante cuando hagamos el examen físico diferenciar entre una artralgia, que es simplemente el dolor a la palpación de la articulación, la artritis, que se va a manifestar por aumento de tamaño en la articulación, por engrosamiento de la sinovial, y tenosinovitis, que se va a extender a través de toda una estructura, por ejemplo, todo el dedo, cuando todo el tendón esté comprometido. Ahora veamos cuáles son las alteraciones que sufren todas estas estructuras. En primer lugar, la subluxación radiocubital inferior con desviación radial del carpo. Dijimos que la articulación radiocubital inferior se encuentra fijada por un ligamento que por dentro está tapizado por sinovial. En esta articulación radiocubital inferior, la destrucción de los elementos estabilizadores, que serían este ligamento, determina la subluxación dorsal de la apófisis cubital con una pérdida de soporte a nivel de la muñeca. Esto lo podemos evaluar con una maniobra semiológica a la que llamamos signo de la tecla de piano, que se demuestra comprimiendo la cabeza del cúbito que se encuentra luxada hacia la zona palmar. Inicialmente esta subluxación es bastante reversible, se puede reducir, pero en etapas crónicas esto ya no es factible de reducir y muchas veces es indicación quirúrgica. Las fuerzas extensoras radiales determinan además una migración radial del carpo. Las articulaciones metacarpofalángicas son de las estructuras que más precozmente se comprometen en esta enfermedad. Son mucho menos estables que las interfalángicas y sus movimientos se realizan solamente en dos planos y de esta manera son mucho más vulnerables a la deformación. Es un signo muy característico de la artritis reumatoidea. La desviación cubital de los dedos, ¿por qué se produce? Hay una predominancia de la fuerza extensora. Esto produce una subluxación palmar de la falange con desviación cubital de los dedos. Es la característica mano en ventarrón. Los músculos intrínsecos que habíamos visto, tanto los interóseos como los lumbricales, son bastante más gruesos del lado cubital, lo que favorece también la desviación cubital o mano en ventarrón que sufren estos pacientes. Son dos las deformidades que vamos a ver a nivel de los dedos, una más invalidante que la otra. La primera es la deformación en cuello de cisne. Como ustedes están viendo en esta imagen, se caracteriza por una hiperextensión en la articulación interfalángica proximal y una flexión en la interfalángica distal. Esta es la deformación más discapacitante
porque funcionalmente al paciente no le sirve en su mano. ¿Por qué se origina? Se origina por una sinovitis en la cápsula articular, en los ligamentos colaterales y un compromiso del flexor, donde las bandeletas laterales se desvían dorsalmente, aumentando así la hiperextensión. La flexión de la interfalángica distal se debe a la supremacía que tiene el flexor profundo sobre el extensor central. En cambio, esta segunda deformación, la deformación en Boutonniere, se caracteriza por flexión de la interfalángica proximal, como vemos aquí, e hiperextensión de la interfalángica distal. Esta se produce por debilitamiento del aparato extensor de la interfalángica proximal, producido por una persistente sinovitis de esta articulación. Entonces lo que ocurre es que hay un debilitamiento de la cintilla central del extensor, debilitamiento de las bandeletas laterales que caen, se desplazan hacia la zona palmar y se transforman en flexoras de la articulación, concentrando toda la fuerza extensora en la interfalángica distal. En realidad, esta es la deformación que funcionalmente más le sirve al paciente. Saben, el pulgar representa el 40% de la función de la mano, siendo esencial para la aprehensión de poder y de precisión. La deformación que provoca la artritis reumatoidea en este dedo es bastante parecida a lo que sucede en los otros 4 dedos como deformación de Boutonniere. Es decir, se produce una flexión de la metacarpofalángica y una hiperextensión de la interfalángica. Esto da el característico pulgar en Z, que es como un sello que tiene esta enfermedad. Vemos que el compromiso de los pies es tan importante como el compromiso de las manos. Alrededor del 90% de los pacientes comprometen los pies en el transcurso de la enfermedad y muchas veces un 15, casi un 20% de los pacientes presentan compromiso en los pies como inicio de la enfermedad. Las articulaciones más afectadas en el pie son las metatarsofalángicas, que producen mucho dolor y mucha impotencia funcional, dificultando la marcha del paciente. Se produce siempre una subluxación dorsal de las primeras falanges de los dedos y una subluxación plantar de las cabezas de los metatarsianos. Recuerden que el arco metatarsiano se sostiene con la cabeza del primero y del quinto. En estos pacientes cae la cabeza del segundo, del tercero y del cuarto, provocando así que la almohadilla adiposa se desplace distalmente y deja así las cabezas de los metatarsianos apoyando en el piso. Esto provoca mucho dolor y mucha impotencia funcional. El antepié, como lo vamos a ver ahora en una imagen, adopta una deformación plana y triangular con un hallux valgus. Inicialmente ese hallux, al igual que los dedos en martillo, son reducibles, pero cuando progresan y se hacen rígidos le dificulta mucho la marcha al paciente y la indicación es quirúrgica. En la primera imagen de la izquierda vemos cómo el pie sufre una deformación, el antepié, en forma triangular, con un hallux valgus del primer dedo y una deformación en varo del quinto dedo. Pueden aparecer también dedos martillos y si bien estos son en una primera etapa reducibles, luego se hacen rígidos y son indicación quirúrgica.
El retropié tiende a sufrir una pronación y como se vence también el arco longitudinal del pie, el pie tiende a ser un pie plano pronado. Inicialmente es importante indicarle plantillas a los pacientes cuando esto es reducible, pero ya en etapas tardías las plantillas son más una dificultad que una solución. En esta tercera imagen vemos la gran deformación que tiene el pie con un vencimiento completo del metatarso e incluso perforación a nivel de las callosidades. Este pie ya actualmente sería una mala praxis verlo si el paciente hace normalmente sus controles, ya que cada una de estas deformaciones las vamos evaluando con los ortopedistas para que el paciente no pierda la función y no se le dificulte ni el calzado ni la marcha. Dentro de las grandes articulaciones, las rodillas son las articulaciones más afectadas en esta enfermedad. Las comprometen los pacientes en el 50% de los casos, ya sea en el transcurso de la enfermedad, en etapa temprana o en etapa tardía. Si recuerdan las formas de presentación que vimos de la enfermedad, en la forma de presentación monoarticular, esta articulación, es decir, la rodilla, es la más afectada. Tengamos en cuenta que es una estructura articular que tiene la capacidad de gran acumulación de líquido sinovial. Por lo tanto, es la articulación tipo que utilizamos para realizar artrocentesis, obtener líquido sinovial y poder analizarlo. Desde el punto de vista semiológico, son dos las maniobras que utilizamos para poder evaluar si hay líquido o no. Cuando hay mucho líquido, lo que hacemos es tratar de concentrarlo desde la bursa supra e infrapatelar a la zona central, presionamos sobre la rótula y así podemos evaluar la cantidad de líquido que hay. Si la cantidad de líquido que hay es mínima, entonces lo que utilizamos es la maniobra de onda líquida. Para evitar el dolor, estos pacientes tienden a adoptar una posición antálgica en flexión y de esta manera van perdiendo la extensión completa de la articulación. Las alteraciones que sufre la rodilla llevan en general a una deformación en valgo. Cuando el derrame de líquido sinovial es muy importante, el líquido tiende a dirigirse de más presión a menos presión y lo hace hacia las bursas que se encuentran en el hueco o en la fosa poplitea. La más afectada es la bolsa gastronecmio semimembranosa y como tienen un sistema valvular que les impide volver el líquido a la articulación, esta bursa va creciendo en tamaño y de esta manera se forma la estructura que conocemos como quiste de Baker. Este quiste de Baker puede romperse en la pantorrilla y esto ocasiona mucho dolor, tumefacción, y este cuadro muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las tromboflebitis. Es bastante frecuente también encontrar en los cóndilos femorales necrosis óseas avasculares, que pueden ser consecuencia de la misma enfermedad o consecuencia de la corticoterapia que reciben estos pacientes en sus tratamientos. En esta imagen podemos ver cómo la sinovitis que se encuentra en la articulación ha pasado a la bursa y ha formado un quiste de Baker, que en este caso es muy importante. Esto se puede detectar fácilmente por una ecografía o también lo hacemos por resonancia magnética nuclear. Entre las articulaciones grandes afectadas
Las caderas se ven afectadas en un 15 a 20% de los casos. Los pacientes que expresan dolor inguinal con dificultad en la marcha, recuerden que es una articulación de descarga. Cuando hay inflamación, la rotación interna es la maniobra más afectada. En pacientes que reciben largos tratamientos con corticoides, siempre hay que tener presente que pueden presentar en esta articulación una necrosis ósea vascular. La necrosis ósea vascular hay que pensarla en estadios precoces y solicitar una resonancia magnética nuclear, que es la única forma de identificar el estadio precoz. Porque si no se identifica en esta etapa, la cabeza del fémur puede provocar un colapso e indefectiblemente el paciente va a un reemplazo completo de cadera. Los tobillos se ven afectados menos que los pies, en un 5 a 9%. Aparece generalmente el compromiso en estadios tardíos de la enfermedad. Muchas veces el compromiso del tobillo es consecuencia de la deformación del pie. Recuerden lo que habíamos visto, que el pie tiende a ser un pie plano pronado, lo cual provoca mucho dolor también en el tobillo. También es importante recordar que en la zona posterior e inferior al maléolo interno se encuentra el canal del tarso. El canal del tarso contiene al nervio tibial posterior, que se puede comprimir por inflamación, lo que produce mucho dolor y parestesias en la planta del pie. Lo conocemos como síndrome del túnel tarsiano, que sería homólogo al que vamos a ver ocurre en la mano. Bueno, habiendo visto ya los compromisos articulares, vamos a ver ahora cuáles son las manifestaciones extraarticulares que tiene esta enfermedad. Recuerden que, como dijimos al principio, si bien es una enfermedad cuyo impacto fundamentalmente se produce en la sinovial de las articulaciones, el proceso inflamatorio es sistémico y el compromiso también es sistémico, y el extraarticular muchas veces es muy importante. Como ven en este listado, hay algunas alteraciones que son mucho más frecuentes que otras. Entre las más frecuentes tenemos el síndrome Zika o síndrome de Sjögren, los nódulos reumatoideos, el compromiso hematológico, cuya expresión más común es la anemia, el compromiso ocular, y menos frecuente tenemos la serositis, el compromiso pulmonar, el compromiso cardíaco, fenómeno de Raynaud, las vasculitis reumatoideas, las úlceras cutáneas y el compromiso renal. Dentro de las manifestaciones extraarticulares que tiene esta enfermedad, el síndrome de Sjögren es una de las más frecuentes. El síndrome de Sjögren es una exocrinopatía autoinmune que puede ser primaria cuando no acompaña a ninguna enfermedad del colágeno, o puede ser secundaria, en este caso acompañando a la artritis reumatoidea, como acompaña también a otras enfermedades. Se caracteriza por xeroftalmía u ojo seco, xerostomía o boca seca y distintas manifestaciones extraglandulares. La aparición de autoanticuerpos que son característicos, y el gol estándar para su diagnóstico es la biopsia del labio inferior. La xeroftalmía u ojo seco se puede evaluar a través de distintos tipos de pruebas. Tengan en cuenta que la falta de lágrima que produce esta afección no es solamente en cantidad, sino también en calidad, es decir, disminuye la calidad tanto de las lágrimas como de la saliva. En el caso del ojo seco, una de las pruebas más comunes que realizamos es el test de Schirmer, que se caracteriza por la colocación en el reborde palpebral inferior externo de un papel de filtro.
Ese filtro se humidifica con las lágrimas y se evalúa a los 5 minutos. Se considera normal aquel test de Schimmer que a los 5 minutos humidifica 10 milímetros del papel. La prueba de BAT o Break-up Time, que es el intervalo en segundos entre el parpadeo y la aparición del spot de la sequedad, que se considera normal a los 7 segundos, y la coloración con rosa de bengala, que tiñe las células descamadas, las células queratinizadas y los puntos de erosión epitelial. La xerostomía se mide a través de la cialometría si tenemos acceso a ella. No en todos los centros se puede realizar cialometría. Dentro de las manifestaciones extraglandulares, las artralgias, la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, la acidosis tubular renal, las neuropatías periféricas, son muchas veces de aparición conjuntamente con las manifestaciones anteriores. La evolución más temida en el síndrome de Sjögren siempre es la evolución que puede hacer esta exocrinopatía al linfoma, que siempre hay que tener en cuenta. Dentro de los autoanticuerpos a los cuales se asocia esta enfermedad encontramos el factor reumatoideo, el factor antinuclear y los antígenos núcleo extraíbles RO y LA, que generalmente están presentes. Dijimos que el gol estándar es la biopsia del labio inferior. La biopsia del labio inferior es muy sencilla de realizar y en su informe encontramos que hay un infiltrado linfoplasmocitario positivo y se considera positiva y se clasifica en distintos grados de acuerdo a la presencia de focos de 50 o más linfocitos en un perímetro de 4 milímetros. La clasificación se hace de acuerdo a la cantidad de estos focos. Se puede hacer en grado 1, 2, 3 y 4. Los nódulos reumatoideos son otras de las manifestaciones extraarticulares que se presentan con bastante frecuencia. Los nódulos reumatoideos son expresión de una vasculitis que se desarrolla en forma bastante insidiosa, persisten en el curso de la enfermedad, muchas veces con el tratamiento involucionan y se localizan en el tejido celular subcutáneo, sobre todo en zonas expuestas a la presión, como son, por ejemplo, los codos, los dedos de las manos, el cuero cabelludo, el área occipital, las tuberosidades isquiáticas o la zona del sacro. Muchas veces se localizan en la zona de los extensores y flexores de las manos y de los pies u en la zona del tendón de Aquiles. Fuera de las estructuras articulares pueden aparecer en las cuerdas vocales, en la laringe, en la faringe. Se dan aproximadamente en un 25% de los pacientes con artritis reumatoidea. Son estructuras que no son dolorosas, sí cuando están expuestas a la presión, por ejemplo, cuando se posicionan en la zona del tendón de Aquiles o en las zonas de los codos y son múltiples, muchas veces hay que realizar intervención quirúrgica, no por una cuestión estética, sino por el dolor y la molestia que le ocasiona al paciente. Como les dije anteriormente, se trata de una inflamación vascular, donde hay reclutamiento de macrófagos, células T y B, expresándose una inmunoglobulina que llevaría a la necrosis de los tejidos en la zona de la injuria vascular. Hay una forma especial de nodulosis reumatoidea que se caracteriza por la presencia de nódulos, serológicamente es positiva, hay muy poca actividad inflamatoria en las articulaciones y es bastante frecuente de ver en hombres mayores de 50 años.
En estas dos imágenes vemos nódulos reumatoideos en el codo. Muchas veces suelen adherirse al periósteo y si bien no son dolorosos, muchas veces son muy molestos y por eso deben ser intervenidos quirúrgicamente. Es excepcional, pero estos nódulos muchas veces pueden ulcerarse y abrirse al exterior. Raramente se sobreinfectan. En la otra foto vemos cómo estos nódulos se pueden ubicar en la zona de extensión de las articulaciones, generalmente de las interfalángicas proximales. En general se ubican en esta zona porque el extensor le da suficiente lugar para que se pueda desarrollar. En el compromiso pulmonar, la pleuritis es lo más común. Se da en un 50% de los pacientes. Muchas veces, además de pleuritis, se acompaña de un derrame pleural con mucho menos frecuencia, en un 25%. Tanto la pleuritis como el derrame pleural pueden ser asintomáticos. Cuando en el derrame pleural conseguimos obtener líquido pleural, este va a tener características con leucocitos muy bajos, predominan los linfocitos, disminución de glucosa y de complemento y niveles elevados de proteínas y de lácticos deshidrogenasa. Es bastante común también encontrar nódulos en los pulmones. Estos nódulos pueden ser unilaterales, bilaterales, se pueden ubicar en zona subpleural y cuando se ubican en el lóbulo superior siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con la tuberculosis. El compromiso intersticial es la complicación más seria y más temida que tenemos en los pacientes con artritis reumatoidea. Se trata de una fibrosis pulmonar intersticial que tiene un espectro de aparición bastante amplio porque se puede dar entre un 15 a un 71% de los pacientes con AR y la más frecuente es la UIP, es decir, la neumonía intersticial usual. Siempre que aparece este tipo de complicación hay factores de riesgo como por ejemplo pacientes que han tenido antecedentes de tabaquismo o que tienen entre sus hábitos el tabaco, pacientes que tienen mayor relación con el antígeno de histocompatibilidad de tipo DR1. Mucho menos frecuente es la forma de neumoconiosis como el síndrome de Kaplan, con aparición de nódulos pulmonares múltiples. La vasculitis pulmonar también es poco frecuente y se relaciona a la enfermedad pulmonar a distintos tipos de drogas. El metrotexato durante mucho tiempo fue asociado al cuadro de fibrosis intersticial. En realidad, cuando un paciente tiene fibrosis pulmonar intersticial, nosotros no suspendemos el tratamiento con metrotexato, porque es bastante poco común que esto ocurra y cuando ocurre es más por una reacción de hipersensibilidad que puede tener el paciente y no por la droga en sí. También como factores de riesgo puede ser la mayor edad del paciente, la diabetes y el uso de distintos DMARDs. El compromiso cardiovascular que tienen estos pacientes sí es muy importante porque la causa de muerte de los pacientes con artritis reumatoidea es el compromiso cardiovascular. Esta mayor incidencia de eventos cardiovasculares que tienen estos pacientes, ya sea infarto agudo de miocardio o accidentes cerebrovasculares, se debería en realidad a una aterosclerosis acelerada debida a una disfunción endotelial provocada por la inflamación vascular crónica y sistémica. Por eso cuando les hablaba al principio de que la enfermedad
es inflamatoria y que tenemos que tener en cuenta su compromiso sistémico, es justamente por eso, porque durante mucho tiempo se creyó que esta inflamación impactaba solamente en la sinovial de las articulaciones, y en realidad no es así. Esta disfunción vascular se asoció con el antígeno de histocompatibilidad DRB1, y el riesgo vascular de los pacientes es totalmente independiente de los factores tradicionales. La pericarditis es la más frecuente, suele ser el derrame pericárdico asintomático y de curso benigno. Las características del líquido pericárdico es bastante semejante al del líquido pleural, con una glucosa disminuida, proteínas aumentadas, láctico deshidrogenasa aumentada, las IgG altas y una baja concentración de complemento. La pericarditis suele ser de tipo constrictiva, pero raramente el paciente evoluciona a un taponamiento. Cuando aparece miocarditis, siempre se asocia a una artritis muy severa y con compromiso también de vasculitis. Es bastante poco frecuente ver miocarditis en estos pacientes. La presencia de nódulos en el miocardio sí puede dar pie a alteraciones en la conducción, por ejemplo, bloqueos auriculoventriculares de primer grado o bloqueos completos de rama izquierda, y la incidencia de nódulos en el corazón es del 3%. La enfermedad valvular es bastante poco frecuente, en general es producida por un proceso de tipo inflamatorio mediado por inmunocomplejos. La presencia de nódulos reumatoideos o granulomas en las valvas no es muy común, y la válvula mitral es la más comprometida, seguida de la válvula aórtica. El riñón es un órgano bastante olvidado en la artritis reumatoidea, y esto quizás se debe a que es bastante difícil determinar si la enfermedad provoca un compromiso en este órgano. Sí, a lo que no tenemos que dejar de darle importancia es a la nefrotoxicidad producida por las distintas drogas que utilizamos en el tratamiento de esta enfermedad, sobre todo los antiinflamatorios no esteroides, no restándole importancia también a drogas como los DMARDs, es decir, drogas de segunda línea. La amiloidosis es otra de las complicaciones que se puede presentar a nivel renal. La pueden presentar un 3 a 10% de los pacientes con artritis reumatoidea. Se trata de depósitos de proteína sérica estimulados por citoquinas que pueden comprometer o depositarse en órganos como el riñón, el vaso, el intestino, el corazón, las glándulas suprarrenales. Se expresa clínicamente muchas veces con proteinuria, que puede estar o no en el rango nefrótico. El diagnóstico se hace por biopsia de mucosa rectal, gingival o grasa abdominal. Se utiliza la tinción de rojo Congo y es muy común ver una birrefringencia a la luz polarizada de color verde amarillenta. El compromiso neurológico que presenta esta enfermedad es por compromiso neurológico periférico, y lo más común son las neuropatías por atrapamiento. El atrapamiento a nivel del canal del carpo o síndrome de túnel carpiano, al igual que el síndrome de túnel tarsiano en el pie, se da en un 45% de los pacientes. El síndrome del túnel carpiano se caracteriza por el atrapamiento del nervio mediano a nivel del carpo, lo que da parestesias en los dedos pulgar,
índice, medio y en la zona radial del dedo anular. Muchas veces la molestia se extiende al antebrazo, al hombro y al cuello. Es bastante característico que el paciente relate que en la madrugada un dolor intenso en esta zona de la mano aparece y necesita colgar el brazo, sacudirlo para que la molestia desaparezca. Lo mismo ocurre con el síndrome de túnel tarsiano por atrapamiento del nervio tibial posterior en el canal osteofibroso del tarso, que ya habíamos visto anteriormente. Aquí aparecen parestesias en el dedo gordo y en la planta del pie. Los nervios periféricos también pueden estar afectados por vasculitis, lo que se denomina compromiso vasa nervorum. Las neuropatías son de tipo sensoriales, distales, aparecen en las manos, en los pies, y puede haber también una neuropatía sensorio-motora de tipo polineuritis o mononeuritis múltiple. La polineuropatía se presenta clínicamente como la sensación de tener dos medias o botas que presionan los pies o las manos. En cambio, la mononeuritis es cuando se compromete solamente el tronco de uno de los nervios. Por ejemplo, el compromiso del ciático popliteo externo que da la típica marcha en Stipage. En esta primera imagen vemos como el nervio mediano entra en el canal del carpo. Las maniobras clínicas para determinar la lesión de este nervio mediano son varias, pero las dos más importantes son la maniobra de Palem, que consiste, como vemos aquí en la foto, en hiperflexionar la muñeca por un lapso no menor de 60 segundos. En caso de compromiso del nervio, los síntomas distales aparecen. La otra maniobra es la búsqueda del signo de Tinel, que consiste en la percusión del tronco nervioso, la cual produce parestesias distalmente, significando de esta manera el compromiso del tronco. En esta tercera imagen lo que vemos es la entrada del nervio tibial posterior en el canal del tarso. La expresión más común del compromiso ocular en esta enfermedad es la xeroftalmía u ojo seco, que forma parte de lo que vimos anteriormente como síndrome de Sjögren. Pero también puede ocurrir que estos pacientes presenten un enrojecimiento ocular y dolor leve o asintomático y autolimitado en el ángulo del ojo, proceso al cual llamamos epiescleritis. Muchas veces esto se relaciona con la actividad de la enfermedad. Mucho menos frecuente es la escleritis, que aparece con intenso dolor, con fotofobia y que algunas veces puede ser bilateral, recurrente y hacerse destructiva con un adelgazamiento de la esclera con translucencia de la coroides, lo que conocemos como escleromalacia perforans u ojo azulado. Otra de las manifestaciones extraarticulares que presentan estos pacientes es la vasculitis reumatoidea. Este tipo de vasculitis es bastante poco común, se da en un 1% solamente de los pacientes. Está asociada al antígeno de histocompatibilidad DRB1. Hay una forma especial que se da en el sexo masculino, que son pacientes con enfermedad nodular, quiescente al momento del diagnóstico y con títulos altos de factor reumatoideo. La forma más frecuente es la endarteritis obliterante.
Son trombosis de arterias digitales que aparecen como microinfartos periungueales, que los podemos buscar alrededor de las uñas como pequeñas manchas azuladas. La vasculitis leucocitoclástica es la característica que acompaña a todas las enfermedades del colágeno. Afecta a capilares y vénulas cutáneas, traduciéndose clínicamente como una púrpura palpable o una urticaria que afecta solamente los miembros inferiores. Hay una forma necrotizante más grave, con la cual hay que hacer diagnóstico diferencial con la panarteritis nodosa, que se caracteriza por trombosis de pequeños vasos que originan úlceras que se ubican en la zona de los tobillos. Esto puede provocar secundariamente una polineuropatía o una mononeuritis múltiple. Cuando nos generan dudas el diagnóstico, hacemos una biopsia del nervio sural o una biopsia muscular, donde vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio y un polvillo nuclear que es característico de las vasculitis leucocitoclásticas. Otra de las manifestaciones extraarticulares que presentan estos pacientes es la vasculitis reumatoidea. Este tipo de vasculitis es bastante poco común, se da en un 1% solamente de los pacientes. Está asociada al antígeno de histocompatibilidad DRB1. Hay una forma especial que se da en el sexo masculino, que son pacientes con enfermedad nodular, quiescente al momento del diagnóstico y con títulos altos de factor reumatoideo. La forma más frecuente es la endarteritis obliterante. Son trombosis de arterias digitales que aparecen como microinfartos periungueales, que los podemos buscar alrededor de las uñas como pequeñas manchas azuladas. La vasculitis leucocitoclástica es la característica que acompaña a todas las enfermedades del colágeno. Afecta a capilares y vénulas cutáneas, traduciéndose clínicamente como una púrpura palpable o una urticaria que afecta solamente los miembros inferiores. Hay una forma necrotizante más grave, con la cual hay que hacer diagnóstico diferencial con la panarteritis nodosa, que se caracteriza por trombosis de pequeños vasos que originan úlceras que se ubican en la zona de los tobillos. Esto puede provocar secundariamente una polineuropatía o una mononeuritis múltiple. Cuando nos generan dudas el diagnóstico, hacemos una biopsia del nervio sural o una biopsia muscular, donde vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio y un polvillo nuclear que es característico de las vasculitis leucocitoclásticas. Cuanto al compromiso hematológico que presentan estos pacientes, la anemia es lo más común. Si bien la anemia típica de los procesos crónicos es la anemia de tipo normocítica y normocrómica, donde hay una mala utilización del hierro por acortamiento en la vida media que tienen los glóbulos rojos, la más común es la anemia de tipo microcítica, es decir, donde el valor corpuscular del eritrocito es menor a 82 miligramos. Es la más común, se da en un 50-70% de los pacientes, es ferropénica, tiene hierro bajo, transferrina alta y es la causa más común son las hemorragias crónicas a nivel gastrointestinal que pueden tener estos pacientes debido al uso de distintos fármacos. También se puede dar una anemia de tipo macrocítica, como es la megaloblástica, por déficit de ácido fólico. Esto muchas veces lo vemos también en pacientes que tratados
con metrotexato no utilizan correctamente el ácido fólico. El metrotexato es un antagonista del ácido fólico. Ustedes saben que el ácido fólico se necesita para la maduración del eritrocito. Todo paciente con artritis reumatoidea que recibe tratamiento con metrotexato debe recibir también ácido fólico. El déficit de ácido fólico puede dar una anemia de tipo megaloblástica. En el caso de las plaquetas, en la etapa aguda, cuando hay mucha inflamación y la enfermedad no está controlada, hay trombocitosis. Si estos pacientes presentan trombocitopenia, hay que pensar que alguna de las drogas que estamos utilizando está provocando esto. En cuanto a los leucocitos pueden estar normales o en el caso de que el paciente esté utilizando corticoides, se puede presentar una leucocitosis con neutrofilia. Hay situaciones especiales dentro de la artritis reumatoidea que ustedes también deben conocer. El síndrome de Felty es una de ellas. El síndrome de Felty aparece generalmente en el curso tardío de la enfermedad en pacientes que han sido siempre seropositivos y que tienen un severo daño estructural. Estos pacientes se presentan con artritis, esplenomegalia, leucopenia. Se da en un bajo porcentaje de pacientes, en un 1%, y la relación, en este caso mujer-hombre, es de 2:1. En general, se da en pacientes entre los 40 y los 60 años, y la leucopenia que presentan estos pacientes se debe fundamentalmente a neutropenia. La característica que tiene el síndrome de Felty es que tiene una alta incidencia de infecciones. Son situaciones especiales, pero tienen que conocerlas. Bueno, ahora vamos a evaluar los datos de laboratorio. Los datos de laboratorio los podemos dividir en todo lo que es la rutina y por otro lado la serología, que es altamente específica para diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la rutina, el hemograma, como vimos anteriormente, nos aporta datos, ya que dentro del hemograma tenemos que evaluar si el paciente tiene o no anemia, cómo están las plaquetas, cómo están los leucocitos. Hay valores como los de los reactantes de fase aguda, tanto eritrosedimentación como proteína C reactiva, que son valores que los vamos a tener en cuenta dentro de los criterios de clasificación de diagnóstico, pero también son los que vamos a tener en cuenta posteriori para la evolución de la enfermedad. La eritrosedimentación es un método simple, rápido, económico, representa en realidad los cambios que se producen en los niveles de fibrinógeno. Pero ¿qué pasa con la eritrosedimentación? Tiene una baja especificidad y sensibilidad diagnóstica, ya que puede ser modificada por muchas variables. La proteína C reactiva reacciona más rápido que la eritrosedimentación, tiene mejor sensibilidad y especificidad que la eritrosedimentación, cumple funciones fisiopatológicas, fija el complemento, activa macrófagos y amplía la respuesta inflamatoria. En cuanto al resto de las evaluaciones que vamos a hacer en el laboratorio, la función hepática es muy importante, ya que hay muchas de las drogas que utilizamos en el tratamiento de la artritis que pueden modificar la función hepática, entre ellas el metrotexato y la leflunomida son las más hepatotóxicas.
Y en cuanto a la función renal, si recuerdan lo que dijimos acerca del riñón y la nefrotoxicidad, tenemos que hacer un seguimiento también, sobre todo si el paciente está recibiendo drogas como antiinflamatorios no esteroideos. Una vez hecho el diagnóstico, la periodicidad con que vamos a solicitar este laboratorio es cada 3 meses, excepto que estemos haciendo cambios de drogas y entonces los controles son mucho más estrictos. Ahora sí vamos a ver la serología en esta enfermedad, es decir, los autoanticuerpos presentes en la artritis reumatoidea. Y si ustedes recuerdan los criterios que vimos al principio, ACR, EULAR, le daban un significado importante a la presencia tanto del factor reumatoideo como de los ACPA o anticuerpos anticitrulinados. El factor reumatoideo es el isotipo más utilizado, es una inmunoglobulina de tipo IgM. Hay distintos métodos de determinación. Lo que ustedes no tienen que permitir, porque no tiene valor, es que se utilicen medios cualitativos y no cuantitativos de este factor. Por ejemplo, las pruebas de aglutinación de LaTeX o Ross-Ragan ya prácticamente están en desuso. Utilizamos por el método de ELISA, enzimo inmunoensayo, que es un método cuantitativo que utiliza una IgG humana como antígeno adherido a la placa. El inconveniente que tiene este método es que es caro. Preferimos sí la nefelometría, que combina un antígeno de tipo IgG con su anticuerpo o factor reumatoideo, que da lugar a complejos insolubles. Tiene también el inconveniente de que es cara, pero en realidad es una de las más sensibles. Si esta prueba da positiva, la repetición se hace recién al año. Si el título es muy alto, en general se asocia a mal pronóstico. Solamente pedimos en forma más periódica el factor reumatoideo en caso que estemos sospechando algún tipo de complicación. Si el anticuerpo es negativo, entonces se reitera a los 6 o 12 meses. No es específico porque aparece también en otras enfermedades y un 20% de la población puede tener factor reumatoideo sin tener ningún tipo de enfermedad. Y en la R temprana solo es positivo en el 35% de los casos. Sí es predictor de daño radiológico y de persistencia de la enfermedad, y la positividad está asociada a un mayor compromiso de manifestaciones extraarticulares. También forma parte de los criterios diagnósticos del síndrome de Sjögren y, como estamos viendo, de la artritis reumatoidea. Los ACPA o anticuerpos anti-CCP, péptidos cíclicos citrulinados, se determinan por enzimo inmunoensayo. Son autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas citrulinadas que contienen residuos de citrulina. Recuerden que habíamos visto que la citrulina es un ácido sintetizado a partir de otro aminoácido como es la arginina a través de la peptidildeaminasa. Estos autoanticuerpos tienen una sensibilidad del 68%, pero una especificidad del 95%. La positividad es predictiva no solamente de diagnóstico de AR, sino de un mayor daño radiológico.
La presencia de anti-CCP y de factor reumatoideo alcanza un valor predictivo para R de un 100%. Recuerden cuando vimos los criterios ACR regular que la presencia de los dos autoanticuerpos le daba un puntaje bastante mayor. Siempre se recomienda solicitar los anticuerpos anti-CCP en todo paciente que presenta una poliartritis indiferenciada y que presenta factor reumatoideo negativo. Los ACPA o anticuerpos anti-CCP, péptidos cíclicos citrulinados, se determinan por enzimo inmunoensayo, son autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas citrulinadas que contienen residuos de citrulina. Recuerden que habíamos visto que la citrulina es un ácido sintetizado a partir de otro aminoácido como es la arginina a través de la peptidil deaminasa. Estos autoanticuerpos tienen una sensibilidad del 68%, pero una especificidad del 95%. La positividad es predictiva no solamente de diagnóstico de AR, sino de un mayor daño radiológico. La presencia de anti-CCP y de factor reumatoideo alcanza un valor predictivo para R de un 100%. Recuerden cuando vimos los criterios ACR regular que la presencia de los dos autoanticuerpos le daba un puntaje bastante mayor. Siempre se recomienda solicitar los anticuerpos anti-CCP en todo paciente que presenta una poliartritis indiferenciada y que presenta factor reumatoideo negativo. Habíamos dicho que cuando era posible, la obtención de líquido sinovial era muy importante. No solamente para hacer el diagnóstico de un líquido sinovial de tipo inflamatorio, que es lo que caracteriza a esta enfermedad, sino para descartar también que el paciente no tenga una artritis séptica. ¿Cómo va a ser y qué características va a tener este líquido inflamatorio que podamos obtener de articulaciones como por ejemplo la rodilla? Vamos a tener un recuento celular siempre elevado entre 2000 y 20.000 células. Los polimorfos nucleares se van a encontrar con una concentración de más del 50%. Tiene un aspecto turbio, pero no un aspecto tan oscuro como por ejemplo el de las infecciones, el del líquido sinovial séptico. La prueba de coágulo puede ser negativa o positiva, la glucosa puede estar normal o disminuida, los cultivos van a ser siempre negativos y puede haber presencia de inmunocomplejos o no. Bien, actualmente es la ultrasonografía con Doppler lo que mayor sensibilidad nos aporta para la identificación precoz de las erosiones en la artritis reumatoidea. Es importante que ustedes aprendan a identificar diferentes alteraciones en una placa radiográfica, ya sea de manos o de pie, en pacientes con artritis. Lo primero que vamos a evaluar en una radiografía de manos, por ejemplo, es la tumefacción de partes blandas. Ustedes saben que los tejidos blandos no se identifican muy bien radiológicamente, pero cuando hay inflamación alcanza a visualizarse esa tumefacción. La osteoporosis en banda yuxtaarticular es otra de las características que tiene esta enfermedad. La disminución de la luz de los espacios interarticulares,
Y por último, la identificación de las erosiones. ¿Dónde vamos a buscar las erosiones? Las erosiones las podemos encontrar en el carpo, en las articulaciones metacarpofalángicas, ya sea en la cabeza del metacarpiano o en el extremo distal de la primera falange. Vemos en la placa identificada como A, como en el extremo distal de la primera falange del cuarto dedo se identifica una erosión. En la imagen B vemos en el extremo distal de la falange del segundo dedo, vemos también una erosión, y vemos en el primer dedo imágenes a las que llamamos imágenes de secuestro, que seguramente evolucionarán a erosiones. Fíjense cómo en la placa radiográfica del lado izquierdo hay una sensible disminución de la luz articular radiocarpiana. Prácticamente los huesos del carpo son indistinguibles, es lo que se conoce como un borramiento de los huesos del carpo. Y fíjense cómo las articulaciones metacarpofalángicas han sido destruidas, parecen como si tuvieran un apolillado provocado por diversas erosiones. En la placa que tenemos en la mano derecha vemos cómo los huesos del carpo presentan erosiones. El radio distal, si ustedes se fijan, tiene varias erosiones y muestra distintos tipos de secuestros. La apófisis estiloides del cúbito también presenta erosiones y ya hay una osteoporosis que tiende a lo que llamamos imagen radiológica como borramiento del carpo. En esta radiografía de los pies podemos observar, como habíamos visto anteriormente, la deformación que sufre el antepié en forma triangular, con un primer dedo con hallux valgus y un quinto dedo en varo, las cabezas de los metatarsianos con distintas erosiones, disminución de la luz articular y osteoporosis en banda yuxtaarticular, como ocurre también en las manos. El compromiso más frecuente de la columna cervical, que es la subluxación atlantoaxoidea, puede ser evaluada a través de radiografías, tomografías o resonancias magnéticas nucleares. De inicio siempre solicitamos una radiografía y esa radiografía va a ser solicitada en un frente con posición transoral, donde vamos a ver a la apófisis odontoides si se encuentra centrada, si se encuentra lateralizada. En el perfil vamos a solicitar una flexión forzada para poder evaluar la distancia entre la apófisis odontoides y la cara posterior del arco anterior del atlas. Si esa distancia excede los 3 centímetros, entonces ya podemos sospechar que el paciente tiene una subluxación atlantoaxoidea. Y de ser así y de generarnos alguna duda, dada la clínica que pueda tener el paciente, parestesia u otro tipo de dolor, decidimos allí solicitar una TAC o una resonancia magnética. Tengan en cuenta que la apófisis odontoides, al igual que otras estructuras óseas, pueden presentar muchas veces erosiones. Si solicitamos una tomografía, en la tomografía podemos observar, como en esta, una dismetría entre la articulación atlantoaxoidea. Y si esa separación entre la carilla articular y la apófisis odontoides es mayor de 3 milímetros, vamos a hablar de una inestabilidad o subluxación. Ya habíamos visto anteriormente o habíamos hablado
acerca de que la ultrasonografía actualmente es mucho más sensible que el examen clínico, es mucho más sensible que la radiografía, nos permite muchas veces detectar erosiones en forma bastante más precoz que la aparición radiográfica. La ultrasonografía se basa en la emisión y recepción de ultrasonidos emitidos por cristales que están en un transductor. El Doppler color diferencia muy bien una sinovitis activa de engrosamiento intraarticular inactivo, que sería el panus. Detecta también signos inflamatorios y erosiones 6.5 veces más que en la radiografía convencional. Este método nos permite diferenciar distintos grados de señal de Power Doppler en una articulación y así poder clasificar en distintos grados de acuerdo a la actividad. En esta imagen nosotros estamos viendo un corte longitudinal dorsal de una articulación metacarpofalángica. En la primera imagen, si ustedes se fijan en la imagen A, no se visualiza nada en color, lo que nos denota una ausencia de señal. Ya en la imagen B estamos viendo una señal solitaria, lo que obedecería a un grado 1 de Doppler positivo. En la imagen C ya vemos una señal mucho más confluente que ocupa menos del 50% de la distensión de la cápsula articular, lo que correspondería a un grado 2. Y en la cuarta imagen, en la D, estamos viendo una señal, fíjense, que ocupa más del 50% de la distensión de la capa articular. En esta imagen decimos que el grado de señal Doppler es 3. De esta manera nosotros podemos evaluar el grado de actividad que tienen las articulaciones en cuanto a inflamación. Muchas veces pensamos que el paciente se encuentra en remisión, a la palpación no notamos gran diferencia, pero cuando solicitamos una ultrasonografía con Power Doppler, nos encontramos con que hay una hipervascularización y esa hipervascularización es sinónimo de sinovitis activa, que puede ser clasificada en grado 0, 1, 2 y 3. De aquí la utilidad de este método. Diagnósticos diferenciales de la artritis reumatoidea se va a hacer con innumerables enfermedades que pueden dar como manifestación artritis. En primer lugar, la vamos a diferenciar del otro gran grupo de artritis, que son las espondiloartritis seronegativas, entre las cuales incluimos las artritis reactivas, la artropatía psoriásica, las artritis por enteropatía, la espondilitis anquilosante. También hay que hacer diagnóstico diferencial con las poliartritis por gota y pseudogota, es decir, provocada por cristales de pirofosfato de calcio. Las vamos a diferenciar con el grupo de las enfermedades del tejido conectivo. Muchas de las enfermedades del tejido conectivo, ya sea el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la panarteritis nodosa, pueden comenzar con un cuadro de artritis que remeda en una artritis reumatoidea. Hay condiciones articulares no inflamatorias con las cuales también tenemos que hacer diagnóstico diferencial, como es el grupo de las osteoartritis o el reumatismo de partes blandas, entre ellos la más importante es la fibromialgia, y otros diagnósticos diferenciales cuando la presentación es monoarticular, con una artritis séptica, con los reumatismos de la tercera edad, polimialgia reumática, síndromes paraneoplásticos,
y enfermedades tiroideas o cualquiera de las endocrinopatías. Todas las endocrinopatías, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, hiperparatiroidismo, pueden dar manifestaciones articulares y musculares. Por lo tanto, hay que tenerlas a todas ellas en cuenta. Comenzamos a hablar de la artritis reumatoidea. Yo les dije que trabajábamos actualmente sobre un concepto de treat to target o trabajo a objetivo. Ese objetivo es la remisión de la enfermedad. Pero para nosotros poder evaluar si el paciente está en remisión o no, usamos índices de actividad e índices de función. Es decir, nosotros no es que revisamos al paciente y decimos, bueno, está más o menos inflamado. No, lo que hacemos es utilizar un índice de actividad que se denomina DAS28, que proviene de la sigla Disease Activity Score, o sea, índice de actividad de enfermedad, y el mismo es una ecuación matemática que la hacemos sobre algunas constantes y nos da un resultado. Ese resultado es variable. Decimos nosotros que la actividad de la enfermedad es baja cuando el resultado de esta ecuación es menor de 3.2. Decimos que el paciente tiene una moderada actividad cuando este índice se encuentra entre 3.2 y 5.1, y decimos que el paciente todavía tiene alta actividad de su enfermedad cuando este índice supera 5.1. Esto simplemente es a fin de que ustedes conozcan cuáles son las evaluaciones que hacemos nosotros para poder decir si el paciente ha mejorado, si el paciente ha entrado en remisión. Anteriormente, como a través del índice DAS28 nosotros podemos evaluar la actividad de la enfermedad, es decir, evaluar si el paciente tiene sinovitis, si esta sinovitis es importante, si el paciente ya entró en remisión o no. Pero también necesitamos saber cuál es la capacidad funcional que tiene este paciente, es decir, qué pasa en su actividad laboral, en su vida cotidiana. Y para eso contamos con un cuestionario de 20 preguntas, al que denominamos HAQ, que evalúa sobre todo función. Es efectivo para predecir el deterioro funcional, es efectivo para evaluar la discapacidad laboral, es útil para pacientes que van a ser sometidos a alguna cirugía articular, y muchas veces nos pueden dar un índice de la probabilidad de mortalidad prematura que pueda tener este paciente. Es a través de estos dos índices que nosotros evaluamos la enfermedad del paciente. Estos índices son también los que se utilizan para las obras sociales, para poder nosotros designar qué tipo de tratamiento le vamos a dar al paciente o los cambios que vamos a hacer en su medicación. Sobre todo ahora que utilizamos drogas biológicas que son de alto costo. Dijimos ya cuando comenzamos a hablar de esta enfermedad que las 6 primeras semanas desde el inicio del proceso inflamatorio constituían una verdadera ventana de oportunidad. Es decir, que si nosotros conseguíamos actuar rápidamente en ese periodo, conseguiríamos probablemente la remisión de la enfermedad. Este breve periodo de tiempo al inicio del proceso inflamatorio en que el tratamiento eficaz podría modificar de manera sustancial la progresión de daño estructural o la aparición de remisión se denomina artritis reumatoidea temprana.
Los pacientes con artritis de más de una articulación deberían ser remitidos y atendidos por el reumatólogo en estas primeras 6 semanas de inicio de los síntomas. Estas son las recomendaciones que da la Liga Europea de Reumatología. Bajo este concepto conocemos a la artritis reumatoidea temprana. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar de una forma de artritis que aparece después de los 60 años y es la artritis reumatoidea de aparición tardía. Este tipo de artritis tiene algunas características que la diferencian de la artritis reumatoidea del adulto. Su diagnóstico diferencial más importante debido a la edad y a la forma de presentación es con la polimialgia reumática, que la vamos a ver más adelante. Este tipo de artritis comienza después de los 60 años, tiene una mayor frecuencia de comienzo agudo. Recuerden que la forma de presentación más común de la artritis era la forma insidiosa. En este caso no, es un comienzo agudo con pérdida de peso en el inicio de la enfermedad. Tiene más compromiso de grandes articulaciones, especialmente compromete los hombros, también puede comprometer la cintura pelviana. Los reactantes de fase aguda en estos pacientes son muy elevados, lo que hace hacer diagnóstico diferencial con algunos síndromes paraneoplásicos o con el mieloma múltiple. Y entre los diagnósticos diferenciales que vamos a hacer, con la artritis inducida por cristales, con las osteoartritis también por cristales y con procesos malignos, especialmente con el mieloma múltiple. Y bueno, ya con esto terminamos con todo lo referente a artritis reumatoidea. Todas las dudas que tengan, vamos a tratar de hacer una clase de revisión. Quiero entregarles también los cuestionarios para que ustedes los tengan en papel y los puedan evidenciar mejor. Así que espero que pronto nos podamos encontrar en forma personal.